Cuando comienzas a trabajar con temas de Machine Learning, comienzas a encontrar por todas partes los diferentes algoritmos con los cuales puedes trabajar, de tipos de Machine Learning que podrías aplicar, como por ejemplo lo que es el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado, el aprendizaje reforzado. Te enfrentas a una serie de conflictos, como por ejemplo decidir qué tipo de lenguaje de programación utilizar para desarrollar tus proyectos. No sabes si a lo mejor tienes las bases suficientes para comenzar con estos proyectos. Y seguramente pasa por tu mente una serie de preguntas que, aunque tomes cursos o leas libros o estés revisando diversa información, puede ser que llegue el momento en el que te sientas perdido o perdida y no sepas por dónde continuar. Sé que te sientes así porque es lo mismo que pasé yo cuando comencé a trabajar en estos temas. Por eso hoy vamos a hablar de los 5 pasos que tienes que hacer cuando comienzas a trabajar en temas de Machine Learning. El primer paso que vamos a discutir son las herramientas que tú necesitas para comenzar a abordar estos temas. Entre estas herramientas se encuentran las características mínimas que debería de tener tu ordenador y además qué lenguaje de programación utilizar. Es bastante deseable y aconsejable que cuando se va a trabajar con este tipo de temas se pueda contar con una computadora que tenga una memoria RAM de mínimo 16 GB. Además de que si se cuenta con una GPU, pues esto va a permitir que los algoritmos corran de una manera más rápida en tu ordenador. Sin embargo, cuando apenas estás comenzando con este tipo de proyectos, no te aconsejo que te enfoques en tener la computadora ideal antes de comenzar, ya que en tus primeros pasos, como vamos a ir viendo a lo largo de este video, lo que se pretende es que empieces a hacer pruebas, que empieces a ir probando y haciendo y desarrollando tus propios proyectos, que sean proyectos un poco más pequeños para que vayas avanzando poco a poco y entendiendo cómo funciona todo este mundo del Machine Learning. Entonces, mi primer consejo sería que cualquier ordenador o portátil que tengas te va a servir y que no sea algo que te limita para comenzar a aprender todo este proceso. Sé que muchos a lo mejor podrán tener la posibilidad de comprar el ordenador con las características necesarias para poder tener un proceso de entrenamiento rápido. Sin embargo, sé que también habrán muchos otros que a lo mejor no tienen la posibilidad de adquirirla en esos momentos, y lo importante es que eso no sea un límite para aprender, que no sea un límite para que te involucres en estos temas, ya que la diferencia principal va a ser el tiempo en que se tarde en entrenar un algoritmo en un ordenador o en otro, pero básicamente tu proceso de aprendizaje no se debe de ver interrumpido por qué tipo de ordenador tienes. Sobre este mismo punto vamos a hablar ahora de qué lenguaje de programación utilizar. Seguramente en muchos otros videos que veas escucharás a muchas personas diciéndote que el que debes utilizar es Python sí o sí. Y entiendo el por qué dan esta recomendación. De hecho, todo lo que dicen yo concuerdo con ellos. La principal recomendación por la que se dice que se debe utilizar Python es porque, bueno, es un software libre y ya tan solo con eso hace que la mayoría de los desarrollos y la mayoría de los ejemplos se puedan hacer en Python. Además de que Python tiene una comunidad de usuarios bastante grande y muchos errores que a veces podemos cometer mientras programamos, podemos consultar esos errores en páginas que están específicamente hechas para la comunidad de usuarios de Python. Y por lo general hay ya muchas respuestas a estas inquietudes o a estos errores que a veces nos surgen cuando estamos programando. Sin embargo, yo aquí sí voy a hacer una gran diferencia con lo que vas a escuchar en muchos otros videos. Esta diferencia es que, al igual que con el ordenador, el lenguaje de programación no debe de ser lo que te limite para el proceso de aprendizaje de Machine Learning. Es decir, si tú ya dominas de antemano algún otro entorno de programación, como por ejemplo puede ser MATLAB o como puede ser R, adelante, puedes comenzar directamente utilizando cualquiera de estos dos lenguajes de programación, cualquiera de estos dos entornos. ¿Y por qué? Bueno, aquí viene una gran diferencia. La primera diferencia es ¿para qué quieres tú aprender conceptos de Machine Learning? Aquí vienen dos cosas, y vienen los que se van a dedicar directamente a todo lo que es Data Science, inteligencia artificial y todo este tema, que a lo mejor pueden llegar a querer algo más como ser investigadores, ir desarrollando nuevos algoritmos de Machine Learning que sean más óptimos, que disminuyan los tiempos
de optimización o que incluso obtengan resultados aún mejores de los que ya existen. Si ese es tu propósito, lo primero que te recomiendo es que directamente entres a estudiar una carrera, un máster o que hagas una especialidad específicamente de eso, y ahí sí, lo que te recomiendo es que desde ya te metas con Python. ¿Por qué? Porque al final de cuentas en Python se tienen herramientas como TensorFlow que te van a permitir manipular a un gran nivel y a una gran posibilidad las características, por ejemplo, de las redes neuronales. Pero a pesar de esto pueden haber otras dos razones por las cuales quieres aprender Machine Learning. La segunda sería que quieres ser un desarrollador, que incluso a lo mejor te interesa más adelante trabajar en una empresa en la que te lleguen problemas de otras empresas y tú tengas que presentarles una propuesta de una solución utilizando algoritmos de Machine Learning o de Deep Learning. Entonces, en ese caso también te recomiendo inicialmente que entres de lleno con Python o incluso R. Cualquiera de los dos yo los veo bastante bien, pero si puedes inicialmente con Python, pues te lo recomiendo de lleno. Pero el tercer escenario, y que yo creo que hay muchos en esta situación, es que a lo mejor tú estudiaste otra cosa, estudiaste medicina, estudiaste, no sé, ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería industrial, estudiaste cualquier otra carrera y tú sabes que en tu carrera, que en tu área hay un tema que aún no se encuentra una solución y te da curiosidad y además quieres intentar resolverlo utilizando algún algoritmo de Machine Learning, o más o menos por lo que has leído, tú tienes la intención de resolverlo porque consideras que se puede hacer así. Entonces, para este escenario, yo te recomiendo que el lenguaje de programación no debe de ser un limitante para ti. Actualmente, en diversos entornos, como por ejemplo MATLAB, que suele ser un entorno de programación que la mayoría de los ingenieros dominan, pueden encontrar ya diversas funciones que se equiparan, por ejemplo, a Keras en Python. Pero aquí la gran diferencia es que tus objetivos de aprender Machine Learning no es para generar un nuevo algoritmo que sea más óptimo y que tenga mejores prestaciones, sino tus objetivos en este caso son aplicar los algoritmos que ya existen, aplicar los conocimientos que ya se tienen de Machine Learning en un problema específico que quieres resolver. Entonces, en este caso es muy común utilizar en Python, por ejemplo, Keras, en los cuales te da esa flexibilidad para poder ir seleccionando las arquitecturas de redes neuronales o las arquitecturas de diferentes algoritmos que ya existen para aplicarlo y resolver un problema que tú tienes. Por ejemplo, MATLAB, que es un entorno de programación bastante conocido por los que estudian ingeniería y a lo mejor otras carreras, puede ser una herramienta suficiente para poder desarrollar ese proyecto que tú tienes. Sobre todo a partir de MATLAB 2017 se tienen incluidas estas funciones que puedes utilizar a un nivel similar al que te da Keras en Python. Esto lo digo porque muchos de ustedes me han escrito en esta situación, en la tercera situación que acabo de describir, es decir, estudiaron otra cosa, ingeniería petrolera, medicina, ingeniería industrial, y quieren a lo mejor para un proyecto de tesis o para algún proyecto que tienen en específico, quieren poder implementar una solución utilizando Machine Learning a un problema específico que tienen en su área. Entonces, los que se encuentran en esta situación, mi consejo es que el lenguaje de programación tampoco sea una limitante para ti. El segundo paso que tendrías que ver es establecer cuáles son los requisitos mínimos de matemáticas que necesitas para entender estos algoritmos. Es muy importante señalar que todos los algoritmos de Machine Learning están establecidos en una base sólida de conceptos de matemáticas e informática que van de la mano, con los cuales se han podido lograr todo el desempeño que se ha obtenido actualmente de las diferentes arquitecturas de Machine Learning. La pregunta aquí sería, ¿necesito tener claro todos estos conceptos de matemáticas que hay detrás de esto antes de empezar? Nuevamente la respuesta va a depender mucho de cuál es tu caso. Si nos vamos nuevamente a los 3 tipos de casos por los cuales te gustaría aprender Machine Learning, estamos con que los 2 primeros
que sería alguien que desea dedicarse a la investigación en estos temas y desarrollar algoritmos más óptimos de los que ya existen, o alguien que decide trabajar como consultor o desarrollador de estos temas para aplicarlos en diferentes situaciones de diferentes empresas, el consejo que yo les digo es que sí, que efectivamente lo más recomendable es que tengan esta base ya sólida de matemáticas que se requiere para entender qué hay detrás y cómo funcionan realmente estos algoritmos. Sin embargo, si tú estás en el tercer caso, que como decíamos simplemente es utilizarlo para poder resolver un problema específico, considero nuevamente que esto no debería de ser una limitación para que te adentres al mundo del Machine Learning. Sin afán de restarle importancia a la parte matemática, porque es muy importante entender qué hay detrás de esto, lo que quiero decir es que mientras vas aprendiendo los algoritmos de Machine Learning, podrías ir consultando los términos matemáticos que a lo mejor tienes un poco flojo o que a lo mejor te hace falta repasar. Y a la par, mientras estás aprendiendo cómo funcionan y qué hay detrás de cada uno de estos algoritmos, podrías ir consultando y revisando los conceptos matemáticos que hay por detrás. Así que, ojo, no estoy diciendo que las matemáticas no sean importantes para aprender cosas de Machine Learning, sino que estoy diciendo que si estás en el tercer caso no debería de ser un limitante para que comiences ya tu formación en Machine Learning. Ahora, el tercer punto, una vez que ya tenemos definido cuáles son las herramientas mínimas que necesitamos, cuáles son los conocimientos mínimos que necesitamos para adentrarnos en el tema del Machine Learning, sería ¿qué necesito aprender inicialmente? Lo que es importante entender es que estos temas de Machine Learning se van a aprender realmente hasta que uno mismo se mete ya directamente a programar y a desarrollar sus propios algoritmos. Yo sé que si a lo mejor estás en el tercer caso, lo que buscas es directamente encontrar la solución de tu problema y aplicar un algoritmo de Machine Learning. Y además, a lo mejor, unado a esto, no te interesa aprender nada que tenga que ver con clasificación de imágenes, porque a lo mejor no va con tu tema, ya que una de las cosas importantes que se tiene cuando se aprende Machine Learning es poder entender nuestro problema e inmediatamente saber qué tipo de algoritmo debería de utilizar, incluso qué tipo de aprendizaje debería de usar con las características del problema y con las herramientas que tengo. Es decir, debería de utilizar aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, aprendizaje reforzado. Entonces, el tercer paso que se tendría que hacer es aprender toda la parte básica de Machine Learning. Lo primero sería entender cuál es la diferencia entre inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning. Después de entender todo esto, sería entender también y estudiar las clasificaciones del Machine Learning. ¿Qué es el aprendizaje supervisado? ¿Qué es el aprendizaje no supervisado? ¿Qué es el aprendizaje reforzado? ¿Cuáles son las características de cada uno de estos tipos de aprendizaje? Y cómo debería de ser mi base de datos, si es que se requiere. Una vez que se tengan claro estos conceptos, también es súper importante entender las diferencias que hay en las subcategorías de cada uno de estos aprendizajes. Es decir, por ejemplo, en el caso del aprendizaje supervisado, entender bien la diferencia entre un algoritmo de clasificación y un algoritmo de regresión. Entender en qué momento se aplica cada uno y cuáles son las características que nos daría un algoritmo u otro. Además, también deberíamos de entender todas las posibles funciones de coste que se pueden utilizar, sobre todo entender cómo funcionaría el algoritmo de entrenamiento, que por ejemplo en el caso de las redes neuronales es el algoritmo que se conoce como backpropagation. Como decía, la forma en la que mejor se va a aprender todo este tipo de conceptos es ensuciarse las manos. Es decir, una vez que nosotros vayamos viendo lo que es, por ejemplo, un algoritmo de clasificación y queramos hacer una red neuronal de clasificación, lo ideal es que nosotros mismos nos pongamos a programar una red neuronal de clasificación. Ejemplos vamos a encontrar muchos en internet y empezar a sentirnos cómodos y familiarizados con las herramientas que tenemos en el lenguaje de programación que hayamos utilizado para poder desarrollar estas herramientas de Machine Learning. Al finalizar este paso 3, tú ya deberías de tener un nivel intermedio de Machine Learning. Es decir, ya te deberías de sentir familiarizado con las herramientas que se utilizan en el entorno de programación que estás utilizando, además de
entender perfectamente cuál sería el algoritmo que se debe de utilizar al tener un cierto problema. Por ejemplo, saber si se utiliza clasificación, si se utiliza regresión o si incluso se utiliza, por ejemplo, un aprendizaje no supervisado. Y esto nos lleva al punto 4, que es donde ya empezarías a estar en un nivel más avanzado. Y aquí es donde entonces vamos a empezar a revisar cómo funcionan los diferentes algoritmos de Deep Learning, en los cuales ya vamos a tener, por ejemplo, conceptos como lo que son las redes neuronales convolucionales, las redes neuronales recurrentes, el aprendizaje reforzado profundo, por ejemplo, entre muchos otros algoritmos de Deep Learning. Debemos de ser capaces de entender cuáles son las características de cada uno de estos algoritmos de Deep Learning, entender cuáles son las diferencias entre ellos y poder ser capaz de aplicarlos. Nuevamente, regreso a lo mismo, la mejor forma de aprenderlos es nosotros crear nuestros propios proyectos, es decir, si tenemos, por ejemplo, que utilizar una red neuronal convolucional para clasificar imágenes, podríamos nosotros tomar algún ejemplo de internet, que hay muchísimos, entender qué va haciendo línea con línea y poder ir haciendo nosotros nuestro propio proyecto. Como mencioné, en este punto tú ya estarías en un nivel más avanzado de Machine Learning, porque incluso ya estarías haciendo y dominando conceptos de Deep Learning. El punto 5 sería hacer tu propio proyecto de Machine Learning. En este caso puede ser que sea justo el proyecto que tú tenías en mente desde el inicio, que puede ser debido a un tema específico que quieras resolver de tu área, o incluso si tú estabas en una de las primeras 2 categorías, que era alguien que quiere hacer nuevos algoritmos de inteligencia artificial o que quiere dedicarse a la investigación o al desarrollo o consultoría de temas de Machine Learning, pues en este caso, aún así también deberías de encontrar un problema que antes no se haya abordado y que tú consideres que puedes resolver utilizando algoritmos de Machine Learning. Es importante para este paso tú tener tu propio objetivo, tu propio proyecto, para empezar a elaborar todo, desde el tema de planificación, de qué necesitas tener inicialmente en tu proyecto para poder aplicar el algoritmo, entender el proyecto, entender cuál es el objetivo, para poder elegir qué tipo de aprendizaje vas a utilizar. ¿Vas a utilizar aprendizaje supervisado? ¿Vas a utilizar aprendizaje reforzado? ¿Aprendizaje no supervisado? En este punto tú ya debes de ser capaz de saber qué tipo de aprendizaje se debe de utilizar para esta situación en específica que tú intentas resolver. Si, por ejemplo, decides utilizar aprendizaje supervisado o no supervisado, tú vas a requerir de una base de datos y es importante también poder encontrar de dónde vas a obtener esta base de datos, o si ya la tienes, saber si hay que hacer un preproceso o si se tiene que hacer algo, una limpieza de los datos antes de utilizarlos. Y luego a partir de ahí ya es ir haciendo tu propio algoritmo, entrenar la red. Te vas a encontrar muchas veces con situaciones que a lo mejor encuentras un problema de lo que se conoce como overfitting o underfitting y puedes encontrarte con diversos problemas mientras vas desarrollando tu proyecto. Pero en este punto tú ya debes de ser capaz de ir viendo qué pasa cuando tengo overfitting y qué podría hacer para quitarlo. Puedes darte cuenta si requieres tener más datos o si puedes utilizar una arquitectura más pequeña que la que tenías o una más grande. Y bueno, finalmente sería, ya una vez que tienes entrenado tu algoritmo, podrías implementarlo ya sea en una app, en un Arduino, por ejemplo, o ya sea en un dispositivo en el cual se pueda utilizar a nivel de usuario. Entonces, este es como un resumen de un proceso general de cómo sería todo el aprendizaje de alguien que quiere aprender a hacer cosas de Machine Learning desde cero. Sin embargo, cada uno de estos puntos los iremos abordando con mucho más detalle en este canal, porque detrás de cada uno de estos puntos hay muchos temas a tratar, muchas explicaciones. Y bueno, si estás en este mundo de Machine Learning desde cero, seguramente te surgieron dudas como qué es backpropagation, qué es las redes neuronales convolucionales. Pues bueno, ya tenemos algunos videos de eso, incluso también tenemos videos de cómo programar redes neuronales convolucionales tanto en MATLAB como en Python, así que podrías, dependiendo de la situación en la que te encuentres, podrías elegir uno u otro. Así que te invito a revisarlos y te invito a suscribirte, sobre todo si te interesan estos temas. Vamos a estar abordando cada uno de estos temas con más detalle.